Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Victoria. Yo soy un director de teatro, artista interdisciplinar, que en los últimos años me he interesado por trabajar principalmente sobre las narrativas de lo más que humano. Estoy muy interesado en este momento en invitar al teatro y a las audiencias de teatro a acercarse a otras maneras de existencia que en este momento se encuentran amenazadas por la actividad humana. Me refiero a otras especies animales, me refiero a cuerpos de agua, entidades geológicas, montañas, mares, océanos. Hago esto porque en mi carrera me he encontrado con que hay una sobreabundancia de discursos sobre lo humano en el teatro y creo que es un buen momento de sumarnos a un movimiento que creo que es global, de reconsideración de nuestro lugar en el mundo respecto a las otras formas de existencia. Bueno, pues Ascenso es una pieza interdisciplinar que mezcla teatro, mezcla artes visuales, arte sonoro, performance, danza, coreografía. Para cuestionarnos, somos un grupo de personas que están vinculadas con la montaña Iztaccíhuatl desde lados muy diversos, en algunos casos biográficos, en otros casos es nuestra profesión. Y compartimos respecto a esta montaña la necesidad de conocerla a profundidad, de llevar a cabo una aproximación a ella, de reconocerla como un integrante fundamental para las personas que crecimos en sus alrededores, tanto del lado de la Ciudad de México como del lado de Puebla. Entonces somos un grupo de personas que desde las artes o desde la ciencia comenzaron a ascender, a subir a la montaña para generar materiales que después pudieran usarse con un objetivo artístico. El grupo está formado por Guillermo Ontiveros, él es glaciólogo, por Mónica Nepote, que es escritora, ensayista y naturalista, Fermín Martínez, que es, bueno, un artista interdisciplinar, que algunos de sus prácticas más comunes son el diseño sonoro y las propuestas coreográficas y de inmersión en espacios naturales. Y yo, Daniel Victoria, director de teatro. Bueno, en el año 2018 se declaró extinto el último glaciar de la Iztaccíhuatl. Como algunas personas lo saben, Iztaccíhuatl justamente significa la mujer blanca. Entonces, cuando yo me acerqué a esta montaña, al conocer que las consecuencias de la actividad humana, en este caso la contaminación, el cambio climático, habían transformado de esa manera, yo lo llamaría desde los fundamentos de su forma de ser, en este caso ser blanca, al punto en el que se habían derretido sus glaciares, tuve una necesidad desesperada por acercarme a ella para conocerla. Yo vivo en una zona de la Ciudad de México desde la cual la Iztaccíhuatl se ve siempre a lo lejos. Es decir, yo soy también una persona de montaña, pero no era consciente totalmente de ello hasta que tuve nociones de esto que le había pasado a la Izta. Entonces me fui para atrás a una serie como de capas biográficas desde las cuales se encuentra una devoción que mi propia madre le tiene a la imagen de la Iztaccíhuatl, al amanecer detrás de la Iztaccíhuatl. Después el auge del deporte de alta montaña en la Ciudad de México, un fenómeno que tiene pocos años, que se incrementó sobre todo a partir de la pandemia. Y en tercer lugar, también el reconocimiento de que a mi alrededor había muchas personas en realidad mirando hacia la montaña en este momento y sintiendo una necesidad de aproximarse, una necesidad que yo lo puedo llamar principalmente corporal. Ella ha sido un elemento fundamental para que el Valle de México y el Valle de Puebla hayan tenido agua durante siglos y ahora ya no puede más hacerlo. Digamos que fue agotada en su capacidad de hacerlo y creo que es justo y necesario realizar a cabo un ritual de agradecimiento, un ritual también un ritual mortuorio de los glaciares. Creo que es importante no solamente entenderlo y reconocerlo y continuar con la vida asimilando que el cambio climático es irreversible,
Creo que cada ecosistema que va muriendo a causa del cambio climático requiere un momento de atención largo, profundo, consistente. Y esta obra es justamente eso. La manera en la que decidimos crear esta pieza parte del teatro y dialoga con el teatro, pero funciona en distintos momentos como muchas otras cosas. Es decir, las personas que se sientan interesadas por las exposiciones fotográficas, las exposiciones de escultura, las exposiciones incluso archivísticas o documentales, creo que pueden sentir que lo que desplegamos aquí más bien es una serie de materiales para que las personas se relacionen con esos materiales. Tenemos 3 archivos que se muestran y que se hacen disponibles para que la gente se acerquen, que son como 3 rutas diferentes desde las cuales ascender hacia los glaciares. En segundo lugar, también nos preocupó generar una experiencia inmersiva en la cual algunos de los elementos que son dominantes cuando se hacen ascensos hacia el Iztaccíhuatl aparecieran. Entre ellos está la oscuridad, los contrastes de luz, un silencio ensordecedor, como dice Fermín Martínez, que es nuestro diseñador sonoro. Una sensación como de estar un poco extraviado en un espacio que no es completamente familiar, pero que sin embargo ofrece distintos puntos de interés para navegarlo de la manera en la que uno quiera. Entonces, esa cualidad de ser interactiva, de ser una pieza de la cual las personas se pueden apropiar y la pueden mover hacia donde quieran, pues es algo que nos interesa mucho, que la gente sienta que está disponible para ser activada de diferentes maneras. En segundo lugar, también algo que nos ha sido muy importante en esta etapa de presentaciones que se están llevando a cabo aquí en el Centro Académico y Artístico Casa de la Paz, es la posibilidad que tuvimos de laboratoriar en todo el edificio, en todo el espacio, lo cual es un privilegio, no es común en los teatros mexicanos, y gracias a la apertura institucional y de las personas que lo llevan, que invitan a las compañías a involucrarse de lleno en el espacio, pues hemos podido generar en realidad una exploración del espacio que yo creo que es propositiva, por ejemplo, para las personas de arquitectura, de diseño, de artes visuales, porque implica una reinterpretación de todo el edificio teatral. Y en ese sentido yo diría de toda la arquitectura urbana. Cuando yo empecé a hacer llamados a personas que yo sabía que estaban interesadas en hacer expediciones hacia las montañas, desde sus prácticas, por ejemplo, literatura, radio, televisión, cine, aproximarse a cuerpos de agua, a bosques, a desiertos. Pedí referencias de algunas personas que pudieran estar interesadas y todos los caminos apuntaban a Mónica Nepote, que bueno, es una persona a la cual yo de por sí admiraba mucho y había conocido una parte de su trabajo, pero no sabía que en este momento tenía un camino ya recorrido desde una problematización que yo llamaría filosófica, muy profunda, de lo que implica ser un ser humano y vivir en la Tierra, ser un artista e incluir a lo que no es humano dentro de esas narrativas. Entonces me apersoné con ella y ella me habló de Guillermo, quien es una persona que desde la ciencia se ha involucrado con la existencia de los glaciares en México y en muchas partes del mundo, y que realiza ascensos de una manera que es evidentemente artística. Guillermo me llevó a la Iztaccíhuatl, realizamos el ascenso, contemplamos el espacio en el cual el último glaciar existió, y él me hizo sensible a esas texturas climáticas, geográficas que están ahí y que son realmente cadavéricas, es decir, lo que uno encuentra cuando llega al valle de lo que es conocido como La Panza y uno ve lo que es conocido como el ombligo de la Iztaccíhuatl,
que hoy tiene una laguna que está hasta el fondo, que está chorreando hielo derretido. Y Guillermo te cuenta, antes llegabas desde el pubis hasta la cima, caminando por una capa de nieve que tenía una altura en la cual era inconcebible pensar esto como una hondonada. Entonces es un shock realmente entender un espacio teniendo esas referencias. Entonces fue ese momento en el que dije, de verdad, este tiene que convertirse en un proyecto radicalmente interdisciplinar, en donde ciencia, artes, filosofía, antropología, arqueología se junten, porque todas las capas en las cuales uno puede analizar o acercarse al Iztaccíhuatl son interdependientes. Una cosa te lleva a la otra, un elemento de información, digamos, antropológico de las comunidades que pueblan las faldas de la montaña es fundamental para entender, por ejemplo, cuál es la noción de la propia montaña respecto a la pérdida de sus glaciares, la cual, por supuesto que existe. Es decir, en ese feedback de comunicación que hay entre esa entidad y sus comunidades, hay una interpretación de qué es lo que ocurrió y también de qué es lo que está en el futuro para ella. Entonces, bueno, pues son esos como misterios y esos secretos que están justamente en el cruce de las disciplinas, lo que más nos ha interesado investigar, y me considero muy afortunado de contar con Mónica, con Guillermo y con Fermín. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este trabajo y de compartir el trabajo mío y de la agrupación. Pueden seguir el proyecto, que va a tener más presentaciones en el futuro en sus redes sociales, que es en Instagram, por ejemplo, @ascenso_iztac_cihuatl. Y pues les esperamos. Estaremos teniendo más presentaciones y activaciones de diferentes tipos en los próximos meses. Allá les vemos.